Listo. Gracias. Entonces, solo para repetirles, ¿verdad? Porque no habíamos estado grabando, que vamos a continuar con la formación de la matriz de rigidez global de cada elemento. Yo les mencionaba que antes podían usarlo ustedes con coordenadas locales o podían irse a la ecuación general de la coordenada global. Entonces vamos a seguir trabajando con esta matriz global, ¿sí? Que les pedía que ustedes lo podían graficar en casa. Entonces, como nosotros habíamos dicho que este era nuestro elemento 2, ¿sí? Este elemento está formado por el punto 2 y 3, ¿sí? Punto 2 y punto 3. Teníamos aquí nuestro elemento 2 y nuestro elemento 3. Y este elemento se considera que giró 90 grados. Entonces usamos pi igual 90 grados para el cálculo de la matriz de rigidez. Entonces, escribiendo esto, nosotros tendríamos como fuerza 2, fuerza del elemento 2, igual a fuerza 2 y fuerza 3 de 2. Acordarnos que esto representa el nudo que está conectando este elemento. Entonces aquí finalmente nosotros tendríamos, si ya hablamos de coordenadas globales, tendríamos fx2, fy2, fx3 y fy3. ¿Sí? Todo esto es el segundo elemento. Y resolviendo esto, el valor de k multiplicaría todos los valores de cosenos y senos, para lo cual ustedes obtendrían una matriz de esta forma. ¿Sí? Y esto se multiplicaría para la matriz por el vector ux2, uy2, ux3, uy3. ¿Sí? Entonces, esa sería la matriz del elemento 2 para quien la pudo realizar en casa. ¿Sí? Aquí tendremos la matriz del elemento 1. Entonces, la matriz de rigidez. Todo esto es considerada la matriz de rigidez del elemento. Y esto sería toda la matriz de rigidez del elemento 2. Y esta sería la del elemento 1. ¿Sí? Para el caso del elemento 3, vamos a tener un K equivalente. Si esto es la constante. Esto va a tener un valor igual a 50. No, 50 no era. Déjenme revisar cuánto era el valor. Estaba acá, el elemento 3 tenía un valor de 200 raíz de 2 sobre 10 raíz de 2. ¿Sí? Entonces, 200 raíz de 2 sobre 10 raíz de 2 nos da un valor de 20. ¿Sí? El ángulo aquí que vamos a usar es un ángulo de 45 grados. ¿Sí? El seno de este ángulo es raíz de 2 sobre 2 y el coseno también es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? En los casos acá saben que coseno de 0, coseno de 90 es 0 y seno de 90 es 1. Entonces, para el elemento 3, que está formado ahora por 1 y por 3, donde habíamos visto nuestros ejes X y Y, esto ha girado 90 grados. Y tienen que colocar los nodos en ese orden. Primero 1 y primero 3, por esa dirección que estamos asumiendo. Entonces tendríamos aquí F3
igual a F1 de 3, F3 de 3. Eso si fueran coordenadas locales, ¿verdad? Coordenadas locales. Y si hablamos de coordenadas globales, tendríamos Fx1, 3, Fy1, 3, Fx3 y Fy3. Ustedes resolviendo esto, pueden decir que es 20 y raíz de 2 sobre 2 lo podemos simplificar con un valor de menos 0, de 0.5, ¿sí? Al multiplicarlo 2 veces. Porque o es coseno cuadrado, o es seno cuadrado, o es coseno por seno. Entonces se van a encontrar que esta matriz es 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 y los valores negativos correspondientes. Y acá tenemos nuestro vector de desplazamiento, Ux1, Uy1, Ux3 y Uy3. ¿Sí? Hasta ahí lo que habíamos visto la semana pasada, pero que yo les indicaba que ya les iba a traer directamente la respuesta. ¿Sí? Esto de forma gráfica, para que ustedes lo tengan como resumen, pudiera indicar que aquí tienen su elemento 3, tienen acá un elemento 2, y aquí pueden indicar que tienen ustedes el elemento 1. Esto 3, 2 y 1. Entonces, aquí ustedes tuvieran como fuerza, suponiendo que es positivo, F1, 3, F3, 3. Aquí ustedes estuvieran en F1, 1, F2, 1. Aquí ustedes tuviesen F2 del elemento 2 y F3 del elemento 2. ¿Por qué estos valores? Acordarnos que en este punto aquí, si todos se conectaban a los nudos, y esos nudos tenían por valores 1, 2 y 3. ¿Sí? Por eso estos valores de aquí, de 1, de 3, 3, 2, 2 y 1. ¿Sí? Para que ustedes lo identifiquen y en el momento que ustedes no sepan, quizás revisando por qué son estos valores, ustedes sepan que la nomenclatura viene de estos nodos. ¿Sí? De aquí ustedes pueden decir que todos los nodos están en equilibrio y pudieran identificar aquí una fuerza externa F1, la pueden poner ustedes F1. Aquí ustedes pudieran indicar que hay una fuerza 2. Si no la hay, no se le pondría que es 0, y aquí ustedes tuvieran una fuerza 3. Entonces, para lograr el equilibrio, ustedes tendrían aquí que esto es menos F1 de 3. Aquí ustedes tuviesen menos F1 de 1. Aquí tendrían menos F2 de 2. Esta fuerza sería F2 menos F2 en 1. Y lo mismo acá. Tendrían ustedes menos F3 en 2. Y aquí ustedes tendrían menos F3 en 3. Entonces, no solo las barras tienen que estar en equilibrio,
sino que todos los nodos tienen que estar en equilibrio. ¿Sí? Todos los nodos deben estar en equilibrio. ¿Sí? Tanto barras como nodos tienen que estar en equilibrio, eso es bastante sencillo de observar. ¿Sí? De aquí ustedes pueden observar que estas fuerzas positivas son las fuerzas ejercidas por el nodo sobre el elemento y que las fuerzas negativas son las fuerzas generadas por el elemento sobre el nodo y que estas fuerzas azules son las fuerzas externas. ¿Sí? Entonces todo lo que son las fuerzas I le vamos a llamar, son las fuerzas externas en caso que existieran. ¿Sí? Estas fuerzas externas pueden ser reacciones o pueden ser fuerzas aplicadas. Y todo lo que son fuerzas en negro, ¿verdad? Las fuerzas I serían las fuerzas internas. ¿Sí? Entonces, en valor negativo están las fuerzas que se puede entender como la fuerza ejercida por el elemento en el nodo. Y las positivas se pueden entender como la fuerza ejercida por el nodo en el elemento. ¿Sí? Eso solo para que lo tengan como descripción de lo que representa cada fuerza. ¿Sí? Pero aquí la necesidad de distinguir que hay una fuerza posible externa que puede presentarse en el problema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, conociendo el tema de los nodos, necesitamos hacer el equilibrio de cada uno de ellos para saber cómo se va a globalizar la estructura. ¿Sí? Entonces, a partir del equilibrio de nodos, vamos a entender cómo se globaliza toda la estructura. Entonces, tenemos 3 nodos. ¿Sí? El equilibrio de 3 nodos. Entonces, para el caso del nodo 1, tenemos una fuerza 1 que va a restar a una fuerza 1, 3 y va a restar a una fuerza 1, 1. ¿Sí? Esto quiere decir que el elemento 3 y el elemento 1 están generando una fuerza sobre el nodo 1. Asimismo, para el caso del nodo 2, tendríamos que puede haber una fuerza externa 2 que tendría que ser equilibrada por las fuerzas que actúan en el nodo 2. Esto es, las fuerzas generadas por el elemento 2 y por el elemento 1. Y saber que esto es igual a 0 y esto tiene que ser igual a 0 también. Finalmente, tienen ustedes que en el nodo 3 puede existir una fuerza externa 3 y tiene que equilibrar a las fuerzas internas, o tiene que ser equilibrada por las fuerzas internas, F3 generada por el elemento 2 y F3 generado por la fuerza 3. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, por observación, el elemento 2 no genera fuerza sobre el elemento 1. El elemento 3 no genera fuerza sobre el elemento 2 y el elemento 1 no genera fuerza sobre el elemento 3. Sin embargo, si queremos nosotros graficar esto en forma de una gran matriz, ¿sí? Para identificar esto como una gran matriz, podemos ordenar nosotros los términos de estas 3 ecuaciones e indicar que F1, F2 y F3 van a ser igual a
F1 en 1 más F1 de 3. Aquí tendríamos F2 en 1 más F2 generado por 2. Y aquí abajo tendríamos F3 generado por el elemento 2 y F3 generado por el elemento 3. ¿Sí? Es las mismas ecuaciones, pero organizadas de esa manera. ¿Sí? Aquí podemos ver que si nosotros quisiéramos completar esto con más F1 del elemento 2, sabemos que esto es 0. Si quisiéramos poner aquí más F2 generado por 3, sabemos que esto es 0. Y que si queremos poner aquí F3 generado por el elemento 1, sabemos que esto es también 0. ¿Sí? Es 0 porque no están generando ninguna fuerza sobre esos elementos. ¿Sí? Representando ahora esto de forma matricial, ¿sí? O vectorial, podemos indicar que esto es igual a F1, F2 y F3. Y que esto va a ser igual a los vectores F1,1, F2,1, F3,1. Y esto va a sumar a F1,2, F2,2, F3,2. Finalmente, esto suma a F1,3, F2,3 y F3,3. Conociendo ustedes, les vuelvo a encerrar los valores, que estos valores son ceros. ¿Sí? Sin embargo, nos ayudan para comprender que si uno quisiera indicar la fuerza del elemento 1, ¿sí? Podemos decir, aquí como ejemplo, que la fuerza del elemento 1 es igual a F1,1, F2,1. ¿Sí? Estoy haciendo esto. Y que esto va a ser igual a la matriz de rigidez del elemento 1 por el desplazamiento de 1. Y esto va a ser igual a K1 por U1, U2. ¿Sí? Si esta matriz yo la quiero hacer más grande, ¿sí? La quiero agrandar para considerar todas las fuerzas, yo tendría que indicar que mi fuerza 1,1, fuerza 2,1 y mi fuerza 3,1 es igual a una matriz K1 y unos valores que aquí van a ser ceros. ¿Cuáles son los valores que van a ser ceros? Los valores de U2 y de fuerza 3. Porque acordémonos que este valor de aquí tiene que ser 0. Entonces necesariamente tendríamos que ampliar nuestra matriz con valores de 0, así como cuando hicimos la barra horizontal, donde las fuerzas de tracción sabíamos que tenían un valor, pero las fuerzas en Y sabíamos que eran 0. Entonces, de la misma manera, si nosotros queremos hacer una matriz global, tenemos que identificar qué puntos son ceros. ¿Sí? Entonces, se puede hablar de una matriz F mayúscula. ¿Sí? Vamos a hablar de una matriz F mayúscula que representa todos estos vectores grandes. ¿Sí? Lo voy a escribir aquí mejor. Todo esto sería F mayúscula del elemento 1,
que sería igual a una matriz K mayúscula, ¿sí? Poner K mayúscula del elemento 1, multiplicado por el vector de desplazamientos, ¿sí? Entonces, solo para distinguir que esto sería una fuerza en 1 mayúscula, quiere decir que tiene ya todas las fuerzas involucradas, por eso se incrementan los ceros. Y lo mismo se pudiera hacer con el elemento 2. Entonces, si nosotros queremos una matriz aumentada, ¿sí? Solo vamos a hacer para el caso 1, para ganar tiempo, ¿sí? Nosotros arriba teníamos que nuestra matriz 1, que fue lo que calculamos la semana pasada, esto tenía solo 4 valores, de 4 por 4, 10, menos 10, menos 10 y 10, ¿sí? Si multiplicamos este valor adentro de la matriz. Si nosotros queremos una matriz de fuerza mayúscula, se puede decir, una fuerza que incluya todos los valores, los que son y los que no son, esto se convertiría en una fuerza, en una matriz de 6 por 6, ya no de 4 por 4. ¿Sí? Entonces, esta fuerza F mayúscula se puede representar de forma global, ¿sí? Por coordenadas globales, porque hasta aquí estamos hablando de coordenadas locales, como fx1, 1, fy1, 1, fx2, 1, fy2, 1, fx3 en 1 y fy3 en 1. ¿Sí? Sabiendo que estos valores de aquí, vuelvo a repetir, estos valores de aquí, sabemos que van a ser ceros. Entonces mi matriz en realidad tendría esta forma: 10, 0, menos 10, 0, que fue la primera matriz que nosotros habíamos calculado la semana pasada. Y tendríamos aquí, ¿sí?, el resto de valores como ceros. Dejo volverles a graficar esto para que lo tengan en el mismo eje de los números. Listo, ahí está, mejor graficado. Entonces todos estos valores serían ceros. ¿Sí? Y esto multiplicaría a lo mismo de antes. Tendríamos ux1, ux2, digo uy1, ux2, uy1, uy2, ux3 y uy3. ¿Sí? Identificar igual que esto de aquí es F11, que esto de acá es F2 en 1 y que esto de acá es F3 en 1. ¿Sí? No tienen fuerzas en el tercer nodo, el elemento 1. Recordemos que el elemento 1 es el elemento horizontal. ¿Sí? Está graficado acá. No tiene fuerzas en el nodo 3. Entonces, por eso el nodo 3 es 0. Entonces, esto representa, les vuelvo a escribir, F mayúscula, K mayúscula de 1, fuerza 1, y aquí tendrían ustedes el vector U. Entonces, esto que ustedes hicieron para la primera barra, tendrían que hacer ustedes para todas las barras.
¿sí? Comprendiendo qué es lo que se incluye y qué es lo que se excluye. ¿Sí? Para que ustedes lo tengan anotado aquí, tendríamos nosotros como K2 tendrían ustedes estos valores como 0 y estos valores como 0. ¿Sí? Estos serían los valores aumentados para K2. ¿Sí? Esto es el elemento 2. Porque el elemento 2 solo está formado, ¿sí? Volvemos a ver otra vez la imagen. El elemento 2 está formado por el nodo 2 y el nodo 3. El nodo 1 no genera ninguna fuerza sobre este elemento 2. Entonces aquí nosotros tendríamos la matriz que antes habíamos calculado, ¿sí? que la escribí el día de hoy, que era 5, 0, 0, 0, menos 5. ¿Sí? Y ahí ustedes tendrían la matriz 2. Y para la matriz 3, que puede resultar un poco más difícil de resolver, ¿sí? Igual se las escribo acá para que lo tengan como, en sus apuntes. Tendrían la matriz mayúscula 3 ya aumentada. Tendríamos valores donde el elemento 2 son ceros, porque el elemento 3 no tiene fuerzas generadas por el elemento 2. ¿Sí? Entonces tendrían que esta matriz que yo había puesto acá, ¿sí? Esta matriz de 3, que solo tiene fuerzas generadas por el nodo 1 y por el nodo 3, se tienen que ampliar. Entonces, las fuerzas de 2 que van aquí al centro tendrían que ser ceros. ¿Sí? Aquí es 20 por 0.5 nos da 10. Entonces, aquí ustedes tendrían sus valores de 10. ¿Sí? Porque sabemos nosotros que fx2 y fy2 en 3 son ceros. ¿Sí? Y acá nosotros sabíamos que fx1 en 2 y fxy1 en 2 no genera ninguna fuerza. O sea, el nudo no genera ninguna fuerza sobre el elemento 2. Entonces estos eran ceros. Y por eso es que se creaban esta parte 0 y esta parte 0. Y de aquí sabíamos que estos elementos eran 0. ¿Alguna pregunta sobre cómo se amplía la matriz de cada elemento a una matriz ya global? Entonces, ya teniendo esta matriz global, nosotros indicábamos que todos estos elementos se tenían que sumar. ¿Sí? Entonces, ahorita tenemos la matriz de cada elemento. Entonces, usando la ecuación 2 que yo les había dado, deje traérselas acá. Espera un momento. Sí.
de esta ecuación, todos estos elementos de aquí, nosotros podemos escribir, se me olvidó ponerles, que este vector fuerzas iba a ser igual a F del elemento 1, F del elemento 2 y F del elemento 3. ¿Sí? Que es finalmente lo que hemos estado viendo aquí. Aquí está F1. Y bueno, aquí solo hemos puesto K y K. Sabemos que multiplica por este matriz U. Entonces, teniendo en mente que se tienen que sumar las tres fuerzas, nos vamos a dar cuenta que también se pueden sumar las tres matrices, de las matrices K. Entonces, tenemos aquí por ecuación que F era igual a F del elemento 1 más F del elemento 2 más F del elemento 3. Y esto es igual a K del elemento 1, ¿sí? Una K mayúscula por U, más una K mayúscula por U, más una K mayúscula en 3 por U. Entonces, ustedes pueden indicar que la suma de las K por U les da como resultado la K del sistema, ¿sí? De todo el sistema estructural, multiplicada por U. ¿Sí? Entonces, esta K del sistema será igual a K1 más K2 más K3, K del elemento 3. ¿Sí? Esto de aquí sería la matriz de rigidez global de la estructura. Todas son matrices de 6 por 6 y se pueden sumar. Entonces ustedes van a tener como matriz K final, si comienzan a sumar todos los términos, tendrían aquí que la fuerza, todas estas fuerzas externas, Fx1, Fy1, Fx2, Fy2, Fx3, Fy3, acordarnos que estos son fuerzas externas. Para este problema va a resultar una gran matriz, ¿sí? Esta matriz K, que si nos ponemos a sumar todos los valores, les va a dar 20, 10, menos 10, 0, menos 10 y menos 10. Y así con todos los números, y todas las filas y todas las columnas. Sí, eso sería la suma de todas las matrices y estos serían todos los desplazamientos. Sí, entonces estos son desplazamientos y esta es la matriz. Sí, dígame. No falta una columna, digo. Sí, ¿verdad? Sí, me falta una columna.
Me faltó la cuarta columna. Esto es 0, 5, 0 y menos 5. Gracias. Sí, fue la cuarta columna que había faltado. Entonces, esta, vuelvo a repetir, es la matriz de rigidez global de la estructura, ya no del elemento, de la estructura. Este es el vector de desplazamiento. Y este acá es el vector fuerza. Sin embargo, este tema de estar aumentando las integrales, digo, estar aumentando las filas de las columnas, las filas y columnas de las matrices, es bastante lento si uno lo hace a mano y puede consumir bastantes recursos cuando ustedes hagan un programa en MATLAB o en cualquier otro código. ¿Sí? Entre más pasos tiene que generar un código, más lento es el programa. ¿Sí? Entonces, por eso es que muchas veces ustedes escuchan que un programa se está tratando de hacer más rápido, es porque tratan de usar menos pasos para llegar a un mismo resultado. ¿Sí? Eso es lo que se trata de hacer. Entonces vamos a buscar, o existe, ¿verdad?, una forma más rápida que una vez que ustedes tienen ya definido sus matrices de cada elemento, ¿sí? Estas matrices, que este paso si no nos podemos saltar, ¿sí? A menos que ustedes lo hagan también como matrices transformación que vimos la clase pasada. Una vez que ustedes tienen esto, en vez de aumentar, tener estas matrices K aumentadas, ustedes pueden identificar rápidamente qué valores se tienen que sumar en cada fila y cada columna de la matriz general. ¿Sí? Entonces es un proceso más rápido. Quizás algún estudiante se siente más cómodo teniendo la matriz aumentada, o quizás pueden implementar este proceso que les voy a indicar en este momento. ¿Sí? Es lo mismo, nosotros tenemos, les voy a volver a escribir, ¿sí? Este es otro método para no usar otro método para evitar el uso de matriz aumentada en cada elemento. ¿Sí? La forma que se ha visto hasta ahora y que lo hacen algunos programas es simplemente identificar las filas y columnas de la matriz local, del elemento local, con la matriz global. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer con el elemento 1. ¿Sí? El elemento 1 tenía como matriz local, ¿sí?, del elemento, solo como matriz del elemento. Sabíamos que estaba conectado por los nodos 1 y 3. ¿Sí? El elemento 1 estaba conectado por los elementos 1 y 3. Entonces, teníamos nosotros aquí fx1, fy1, fx3 y fy3. ¿Sí? Todo esto es el elemento 1. Y sabíamos que la matriz era esta que habíamos visto antes. Ah, no, este elemento que les estoy poniendo aquí, disculpen. Este elemento que les estoy poniendo aquí es el elemento 3.
¿sí? Por eso los factores de menos 0.5. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. El Sí, 20 que usted en la parte de afuera de la matriz corresponde a la fuerza. Hay una no, fuerza externa en ese punto. no, esto de aquí es A entre L. ¿Sí? Se los volví a poner así por afuera. Y acá ustedes tenían... el único vector fuerzas que ustedes ven está acá. ¿Sí? Esto es fuerzas. Y todo esto de aquí es la matriz K. ¿Sí? Del elemento 3. Y todos esos valores son estándares, siempre y cuando exista las uniones sean de esta forma, entre nodos 1 y 3, entre nodos 2 y 1. Sí, o sea, la matriz, vuelvo acá a la página inicial, para no olvidarnos, esta es la matriz general de K. Entonces, el valor del ángulo está basado en el elemento. El elemento 1 tiene un ángulo de 0 grados. El elemento 2 y 3 tiene 90. ¿Sí? Considerando que va de 2 a 3. Si consideran de 3 a 2, ese ángulo sería 270. Porque ustedes se imaginarían que aquí está su eje X y su eje Y, y tendrían que rotarlo totalmente. ¿Sí? Eso lo van a ver ustedes ya en los ejercicios. Por eso necesitaba que ustedes mismos calculen sus matrices. Aquí este elemento 3 tiene rotada su dirección, su eje. Entonces por eso ha rotado, se puede decir 45 grados. Esto tiene X, esto tiene Y. Y si yo dibujo la rotación de X y Y, esto rota 45 grados. ¿Sí? Siempre disponiendo lo que ustedes están analizando. El elemento 2 tiene su eje X hacia acá. Si ustedes quieren hacer el eje X hacia abajo, ustedes tendrían que notar que tienen que hacerlo girar 270 grados y no 90 para llegar a esa posición. ¿Sí? O otra forma de verlo es que tendrían que ordenar sus elementos de forma que sea de 3 a 2. Entonces, la forma ordenada de hacer un ejercicio por matrices es considerar ya un solo orden. Entonces, si van de 1, 2 y 3, todos los elementos tienen que seguir ese orden. 1, 2, a 3 y ahí volver a 1. Si ustedes tienen más elementos, tienen que saber cuál es el orden que le están dando al elemento para que ustedes sepan qué ángulo tienen que usar. ¿Sí? Entonces, una vez obtenida esa matriz, si nosotros tenemos la forma fuerza, esta es la forma general, fuerza igual K por U. La fuerza es lo de la izquierda, U es el vector de la derecha y la matriz K es lo que ustedes han calculado aquí. ¿Sí? Entonces aquí estaba por fuera el 10 y acá estaba por fuera el 20. ¿Sí? Lo que yo les puse cuando estaba resolviendo esto era 20 por 0.5. ¿Sí? Igual aquí les pongo de nota que esto aquí se multiplicó, se obtuvo por multiplicar 20 por 0.5. ¿Sí? Y el valor de acá se obtuvo de multiplicar 5 por 1, que es el valor de aquí. Miren. Este valor se obtuvo de multiplicar 5 por 1. Y el valor de acá de 10 por 1. Entonces lo voy a poner ahí para que no se olviden de eso cuando estén revisando los apuntes. Esto se obtuvo de multiplicar 10 por 1. 10 por menos 1. Y así los otros valores. Y este valor de acá se obtuvo de multiplicar 5 por menos 1. ¿Sí? Para cuando vayan a la matriz de arriba digan dónde se fue el 20. Es porque ustedes no multiplicaron por el 0.5. ¿Sí?
Esto aquí, en cambio, es la suma de todos los valores. ¿Sí? Se sumaron toditos los valores haciendo la matriz aumentada. Y aquí les quiero mostrar un proceso de no usar la matriz aumentada, sino reconocer el tema de los nodos. Entonces esto sería UX1, UY1, UX3, UY3. ¿Sí? Entonces, para que ustedes reconozcan la matriz aumentada, ¿sí? Tendrían que identificar este valor de acá. Lo voy a volver, déjame ver si los puedo copiar para no volvérselos para no perder tiempo copiando. Escribiendo, mejor dicho. Sí, aquí ustedes tenían esta matriz, que era la matriz aumentada. Sí, la matriz aumentada. Ingeniero, Dígame. disculpe, lo que pasa es que tengo que cambiar del dispositivo. ¿Me podría dejar ingresar desde la computadora? Sí, sí, sí se puede. Aquí les copié mal esto. Un momento. Este es el K3 que estamos buscando. Ya, listo. Entonces, esta sí era nuestra matriz aumentada. Ya, Entonces, ingeniero, estoy en la sala de espera. listo. Ahí ya la acepté. Gracias. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Nosotros calculamos esto ya desde la clase pasada y hoy día vimos cómo hacer esta matriz aumentada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a dibujar esto de otro color. Aquí ustedes tienen el elemento 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? En esta parte de acá. 1, 2, 3 y 4. Y en la parte de acá, ustedes tienen el elemento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Esta matriz es de 6 por 6. Y esta matriz de acá es de 4 por 4. Si ustedes se dan cuenta, lo que se ha hecho aquí es que este elemento 6 es este elemento de aquí. ¿Sí? Se pueden dar cuenta que el elemento 3 este elemento 3 vendría a ser este elemento de acá. Entonces, esto está con diagramas, con grados de libertad del elemento, y eso está con grados de libertad global. ¿Sí? Entonces, estos son los grados de libertad globales, ¿sí? De la estructura.
Y esto de acá, los que los he puesto en morado, son los grados de libertad del elemento. Entonces necesitamos identificar los elementos con los grados de libertad globales de la estructura. Entonces podemos ver, por ejemplo, que aquí el elemento K34, ¿sí?, del elemento 3 es igual al elemento K56, ¿sí?, de la matriz global. K34 significa tercera fila, cuarta columna, ¿sí?, este elemento de aquí. Y el elemento de acá vemos que es igual al elemento de la quinta fila, sexta columna. Asimismo, podemos ver que el elemento 4,4 es igual al elemento 6,6. Entonces, eso nos da una pauta para saber que la forma, entre comillas, sencillas es identificar cómo los vectores, cómo los términos de cada parte de la matriz global, de la matriz del elemento, corresponde a la matriz global, ¿sí? Cómo esto está adaptado a esto de acá, ¿sí? Entonces, habiendo hecho este ensayo, ¿sí?, nosotros podemos ver, si escribimos aquí el elemento 3, vemos aquí los grados de libertad, ¿sí? Esto es GDL, grados de libertad, y vemos aquí la matriz global de la estructura, vemos los grados de libertad. Podemos observar que el elemento 1, 2, 3 y 4, eso siempre va a ser 1, 2, 3 y 4, está relacionado al elemento 1, 2, 5 y 6. ¿Sí? Sería 1, 2, 5 y 6. Entonces, necesitamos relacionar, repito, los grados de libertad del elemento 3 con los grados de libertad globales de la estructura. ¿Sí? Estos van a ser los mismos valores. De esa manera podemos saber, ¿sí?, que si nosotros tenemos una gráfica de todos los elementos, vamos a suponer que aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Esto es el del elemento. Esto es global de la estructura. La estructura tenemos que reconocer cuántos grados de libertad tiene, que sería la suma de todos los nodos. ¿Sí? Y reconociendo esto, nosotros podemos saber que esto que estoy marcando yo aquí y esto que yo estoy marcando acá, como yo sé que trabajo 1, 2 con 1, 2, estos valores tendrían que estar aquí. ¿Sí? 1 con 1, 2 con 2, y tendrían aquí 3 con 5,
Y aquí tendrían ustedes todo lo que es 4 con 6. ¿Sí? Entonces, ustedes sabiendo estos valores pueden completar lo que han hecho aquí. Para no tener que hacer la matriz global para cada elemento. ¿Sí? Entonces son dos métodos que ustedes pueden implementar sin necesidad de crear los elementos. Entonces ustedes tendrían una matriz global estructural aquí, llenos de ceros, o donde ustedes no saben los valores y tienen que ir completando cada elemento conforme corresponda. ¿Sí? Entonces, ustedes, en vez de crear la matriz global, ustedes tendrían una matriz que sumara de esta manera. Para todos los elementos tendrían que ustedes encontrar cuánto corresponde. Por ejemplo, de aquí nosotros tenemos estos valores de 10. Todo es 10 y menos 10. Entonces, esto de aquí lo pudiéramos comenzar escribiendo y decir que esto es 10. Esto es 10. Esto es 10. 10. 10. Aquí tendríamos menos 10. Menos 10. Menos 10. Menos 10. Aquí tendríamos 10 y 10. 10 y 10. Aquí tendríamos menos 10. Menos 10. Menos 10 y menos 10. Eso sí completamos nosotros el tercer elemento. Si nos vamos nosotros al primer elemento, ¿sí? El primer elemento era este caso de acá. Nosotros tenemos que identificar aquí que nuestra matriz global, que está formada por 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, en la matriz global va a representar también 1, 2, 3 y 4 y 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Porque están hablando que está el elemento 1 unido por el nodo 1 y el nodo 2. Entonces aquí es fácil ver que esto se puede sumar rápidamente a nuestra matriz global. Todos son ceros menos el término 1, 1, 1, 3, 3, 1 y 3, 3, que van a ser 10. Entonces, nosotros yéndonos a nuestra matriz, solo identificando esos valores o la coincidencia de términos, tendríamos aquí nosotros que esto va a sumar a 10. El tercer término tenía también 10. El término 1, 3 tenía, bueno, aquí era menos 10. Aquí era menos 10. Y el tercer término era más 10. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros tendríamos nuestra matriz del primer elemento. ¿Sí? Entonces, lo rojo es el elemento 1. Lo azul ahorita es el elemento 3. Vamos a poner de verde el elemento 2. Entonces, del elemento 2, nosotros revisando el elemento 2, que es la parte de arriba, que yo les traje, esto en coordenadas del elemento es 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Eso no cambia porque solo tiene 4 elementos. Lo que tenemos que reconocer es cuáles van a ser
estos componentes con respecto a la matriz global de la estructura. Como esto está formado por el nodo 2 y el nodo 3, vamos a tener 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Esto es para el elemento 2, el nodo 2, y esto es para el nodo 3. Entonces vamos a tener aquí 3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6. Y vemos aquí que los únicos valores que tienen estos elementos es en el término 2, 2, en el término 2, 4, en el término 4, 2 y en el término 4, 4. ¿Sí? Y los valores son 5, 5 por 1, 5 por menos 1, 5 por menos 1 y 5. Entonces directamente nos vamos a nuestra matriz global para llenar estos valores en esa matriz inmensa que tenemos. ¿Sí? Entonces es 5 menos 5 menos 5 y 5 en los términos 2 y en los términos 2 y 4. ¿Sí? En la matriz 4, ¿sí? 2 está con 4 y 4 está con 6. Entonces sería la cuarta columna, la sexta columna, la cuarta fila y la sexta fila. Entonces aquí nos vamos a la cuarta columna con la cuarta fila y vamos a tener aquí un valor de 5. Aquí vamos a tener menos 5. En la parte de acá vamos a tener menos 5 y acá vamos a tener más 5. ¿Sí? Y todos los valores de más son ceros. Entonces, eso se puede decir que es una forma que puede resultar más rápida para el estudiante. Ustedes, si quieren, pueden trazar aquí ejes, ¿sí? Como una regleta, si es que se confunden por la posición de los elementos. ¿Sí? Entonces, eso sería. ¿Sí? Aquí yo me confundí. En esta parte de aquí no es más 10 y menos 10. Eso era 1 y 3. Aquí era 10, menos 10 y aquí era 10. No era en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, eso finalmente les da a ustedes un valor de aquí de 20. ¿Dónde más está sumando? Aquí sería un valor de 15. ¿Sí? En las otras partes, todos los valores se mantienen. Y ustedes pueden completar aquí su matriz sabiendo que los espacios vacíos van a ser ceros. ¿Sí? Entonces, si ustedes revisan esta matriz, se van a dar cuenta que es la misma matriz de acá. Es toda esta matriz que resultó de sumar todas las matrices aumentadas. Entonces, son dos métodos, depende de ustedes con cuál se sientan más cómodos. En una aumentan todo y después suman, o en la acá comienzan a reconocer cómo trabajan los nodos, ¿verdad? Estos ya serían, si quieren ponerle ustedes el mismo color, estos serían los nodos globales. Digo, los grados de libertad globales del sistema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O algún comentario de lo que han visto hoy? Entonces, sí. Una pregunta, ingeniero. Entonces, si por ejemplo, como decía adelante la compañera, ahorita lo estamos analizando espacialmente a la estructura, pero ¿qué pasaría si estuvieran claras de dos lados o de tres lados o asomar a su vez una fuerza externa
en dirección horizontal en el nodo Ya, S, por ejemplo. esto de aquí, acuérdense que es rigidez. Esto es rigidez nomás. Para el vector de fuerza lo vamos a ver ahorita. Sí, vamos a suponer nosotros. Sí. Ustedes tienen que analizar cada vector. Este es la matriz de rigidez simplemente. Para la matriz de fuerza, acuérdense que la fuerza no es una matriz, sino que es un vector. Entonces vamos a suponer que nuestro cuerpo, hasta el día de hoy yo no les he dado una fuerza, ¿verdad? Entonces, esto lo dejé para el último porque es más sencillo. Ustedes, volvemos a obtener nuestro elemento triangular. Tenemos aquí nuestros puntos que es 1, 2 y 3. ¿Sí? Estos son los nodos. Y acordémonos que los otros son los elementos. ¿Sí? Elemento 1, 2 y 3. Entonces, vamos a suponer que esto está sometido a una fuerza Fx3 igual a 2. Y vamos a suponer que tenemos una fuerza Fy3 igual a 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos nodo por nodo, ¿sí? Vamos a hacer el nodo 1. El nodo 1 va a tener como F1, acordarnos que esto es fuerza externa, deje ponerlos en azul mejor. ¿Sí? Fuerza 1 va a ser igual a Fx1, Fy1, fuerzas externas. ¿Sí? Aquí, ponerles aquí que esto es división, se va a encontrar el vector de fuerzas. Sí, eso es lo que estamos haciendo ahorita. F2 va a ser igual a Fx2, Fy2. Y F3 va a ser igual a Fx3, Fy3. Entonces, de aquí ustedes saben que estos son reacciones. ¿Sí? Son datos desconocidos. Y en cambio, esto ustedes saben que tiene la forma 2,1, porque estas son fuerzas externas. ¿Sí? Entonces, si yo quiero formar mi gran vector F, que está formado por F1, F2 y F3, y yo sé que cada uno de esos elementos tiene dos componentes, ¿verdad? Fx1, Fx2, Fy2, Fx2, Fy2, Fx3 y Fy3. Yo voy a tener que esto va a ser igual, ¿verdad? Va a ser igual a, apenas, aquí les dibujé mal el ejercicio. Esto de aquí es un rol. Y esto de acá es un pin. ¿Sí? Un rol o apoyo móvil. Entonces de aquí yo sé que Fx2 yo sé que es 0 y esto es Fy2. ¿Sí? Entonces yo sé que esto es reacción y esto es una condición conocida o una fuerza externa. Condición conocida. Porque no va a poder reaccionar en 2. ¿Sí?
Entonces, esto es apoyo móvil. ¿Por qué 0? Por esto. Sí, porque es un apoyo móvil. Entonces, esto ya les dibujo a ustedes con negro. Esto es fx1, esto es fy1, son valores desconocidos. Esto es 0, esto es fy2, esto es 2 y esto es 1. ¿Sí? Ese es su vector de fuerzas. Esto se conoce como vector de fuerzas. ¿Sí? ¿Y dónde se involucra este vector de fuerzas? Acordémonos la forma. F es igual a K por U. Entonces, todo lo que han visto ustedes en las páginas de arriba es la rigidez. Ahorita recién estamos viendo el vector de fuerzas. Y quien se acuerde un poco de lo que yo les indicaba en la primera clase, es que ustedes o conocen las fuerzas externas o conocen los desplazamientos. Una de las dos cosas tienen que conocer. Y donde conocen algo, desconocen lo otro. ¿A qué me refiero? En este apoyo pin, ustedes no conocen las fuerzas, ¿verdad? Pero conocen que el desplazamiento de esos dos puntos van a ser 0, porque es un pin, no se puede mover. En cambio, en el elemento 2, ustedes desconocen aquí qué es la fuerza, ¿verdad? Ustedes ya conocen la fuerza en X, que es 0, porque se puede mover, ¿sí? Pero desconocen el desplazamiento, ¿sí? Aquí ustedes saben la fuerza, que es 0, no va a reaccionar nunca, pero no saben cuánto se va a desplazar. En cambio, de FY2, que es la reacción vertical de este rol, ustedes desconocen la reacción, pero saben que el desplazamiento va a ser 0. Y de la fuerza del punto 3, conocen ustedes las fuerzas externas, pero desconocen los desplazamientos. Entonces, siempre donde ustedes conozcan el desplazamiento, desconocerán la fuerza, y viceversa. Donde conozcan la fuerza, desconocerán el desplazamiento. Entonces, mi vector U, que está formado por lo que ocurre en mis tres nodos, también va a tener, este va a ser vector desplazamiento, de aquí ustedes van a saber que esto es U1X o UX1, pongámoslo de esa manera, UX1, UY1, UX2, UY2, UX3, UY3. ¿Sí? Y saber qué es desconocido y qué es conocido depende de sus fuerzas, ¿sí? Y de sus condiciones. Aquí vamos a saber en el apoyo 1 que como desconocemos las reacciones, sí conocemos el desplazamiento. Desplazamiento es 0. En este punto de acá, conocemos que la fuerza va a ser 0 porque no reacciona en X. Entonces lo dejamos como UX2, porque desconocemos cuánto va a ser eso. Y de ahí, en 3, conocemos, ya, me faltaba acá, la reacción vertical. Tenemos reacción vertical y sabemos que verticalmente no se va a desplazar. Esto va a ser 0. Y del punto 3, conocemos las fuerzas externas, pero no sabemos cómo se va a desplazar ese punto 3. Entonces esto se queda como UX3 y UY3. ¿Sí? Entonces este es el vector desplazamiento y este es el vector fuerzas. ¿Sí? Ya para la próxima clase, ustedes ya sabiendo esto, les indico cómo resolver el sistema, que lo pueden hacer por inversas, ¿sí? Lo pueden hacer con MATLAB, lo pueden hacer hasta manualmente, ¿sí?
Pero ustedes a partir de esto, de reconocer cuáles son los vectores y cuáles son las matrices, ustedes han creado las ecuaciones para todos los elementos, ecuaciones para desplazamientos, ecuaciones para fuerzas, sin tener que hacer cortes, sin tener que hacer sumatoria de fuerzas, simplemente reconociendo cuál es la matriz de rigidez y cuál es el vector de desplazamiento y de fuerzas, ustedes ya conocen, ya pueden resolver todo el sistema. ¿Sí? Esa se puede decir que es la facilidad que da el método de rigideces comparado a los otros elementos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre cómo se encontró el vector de fuerzas o el vector de desplazamiento? ¿Sí? Aquí les voy a poner como nota que en un punto si se conoce el desplazamiento, se conoce la fuerza. Y viceversa. Si se desconoce el desplazamiento, aquí se desconoce. ¿Sí? Si se conoce la fuerza, se desconoce el desplazamiento. Por eso, ¿cómo yo saber que estos son ceros y estos son UX2? Aquí les pongo que estos son incógnitas. ¿Sí? Estas son incógnitas. Es lo que tiene que resolver el problema. ¿Sí? Acá esto es incógnita. Y la incógnita. Entonces, para el deber que yo les he dejado, tienen que armar la matriz de rigidez global del sistema. Lo pueden hacer por el último método, que es reconociendo cómo están relacionados los nodos del elemento con los nodos globales. Pueden hacer esto ustedes y ir sumando, que hasta que cojan práctica, se puede decir, pueden ser un poco lentos, ya después lo pueden desarrollar más rápido, o pueden hacer la matriz aumentada de cada uno de ellos y de ahí sumarlos. Y de ahí en un problema, ¿sí? Les pido cuál es el vector de fuerzas y les digo que no me resuelvan las incógnitas, o sea que me lo dejen en esta manera, no en esta, sino que en esta manera, y tienen que indicarme cuáles son los datos conocidos. Y en el segundo problema les vuelvo a pedir la matriz de rigidez, pero ahí les pido el vector de desplazamiento. Entonces tienen que indicarme esto. ¿Cuáles son las incógnitas y cuáles son los valores conocidos? ¿Sí? Entonces, de eso se trata el deber. Y un tercer ejercicio, que ya son barras ya no son de 3 elementos, sino que son de 5 elementos. Ahí van a tener una matriz de 10 por 10. Entonces, esa matriz o la pueden resolver por MATLAB o la pueden resolver manualmente. ¿Sí? Ahí les puse cualquiera de las dos opciones. Para los dos primeros problemas, sí se tiene que hacer todo de forma manual, ¿sí? Sea por cual sea el método que estén empleando. El deber para los que recién se conectan no es para el próximo lunes, sino para el próximo miércoles. Y el próximo miércoles a las 11:30 de la noche. Es decir, tienen 2 días para realizar cualquier pregunta si algo no han entendido. ¿Sí? Entonces, ahí queda cerrado, se puede decir, este tema de las armaduras. Va a haber unas aplicaciones de esto, ya habiendo sabido cómo se calcula la matriz de rigidez y la matriz de desplazamientos. Si ustedes desean, el primer problema que nosotros vimos antes de entrar al método de rigideces, que fue la introducción, que eran 2 barras horizontales, ya con estos conocimientos ustedes lo pueden resolver también. ¿Sí? Porque pueden generar ustedes la matriz de rigidez ya global de los 2 elementos y pueden ustedes
calcular cuánto es la fuerza, el vector fuerza y el vector desplazamiento, y después ya les queda prácticamente las ecuaciones. Aquí ustedes tendrían 6 ecuaciones, las cuales van a ser un poco difíciles de resolver si fuera manualmente. Entonces tengo que mostrarles cómo se hace con MATLAB. ¿Sí? Si alguien ya lo sabe hacer, lo puede hacer. Entonces se les va a dar esas herramientas para que ustedes sepan resolver el sistema. Pero lo más difícil no es resolver el sistema porque la computadora lo puede hacer, sino que es encontrar las matrices de rigidez, de desplazamiento y de fuerza, que para eso ustedes necesitan su criterio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a dejar hasta ahí la clase. Para los que llegaron tarde saben que hoy día no hay actividad, ¿sí? Sino que está el deber publicado para que lo puedan desarrollar. Solo tiene que desarrollarlo una persona o sea, tiene que subirlo una persona al grupo. Dejen mostrarles igual el deber para quienes no lo han podido abrir. El deber es este. Les pido unos lineamientos para entregar la tarea. La tarea se la entrega el 7 de julio hasta las 11:30. La penalidad por entregar atrasado está en la rúbrica. ¿Sí? Por cada hora, fracción de hora atrasada, se les resta 0.2, que es bastante poco. Pero si se demoran un día, ya es 24 por punto 2, ya son casi 4 o 5 puntos menos. ¿Sí? En el rótulo superior, poner que es la tarea 1A, estructuras 2, el número de grupo. Acuérdense que el número de grupo es conforme a la lista que yo les subí. ¿Sí? Ustedes tienen el primer integrante en la lista e indican cuál es su número de grupo. Si en su grupo hay personas que no eran parte de esa lista, no se involucran en la asignación del número. ¿Sí? Dependiendo del número de grupo, eso es lo importante, de saber cuál es porque ustedes van a tener que resolver o los problemas pares o los impares. ¿Sí? Solo uno, o el par o el impar, y yo sé cuál les corresponde por la lista que teníamos en la primera actividad de este semestre. La respuesta, bueno, en este caso ustedes no van a tener una respuesta individual, sino una matriz muy grande. En todo caso, la pueden ustedes enmarcar en un cuadrado o un círculo indicando cuál es la respuesta final. ¿Sí? Al escanear los deberes, ponerle este nombre. ¿Sí? El nombre está aquí escrito, 703, que es su materia, E2 es estructura 2, 1A porque ese es el nombre, el código del deber, y su número de dígito. ¿Sí? Por favor, si es el grupo 2, poner, este sería el nombre de su PDF. Si es el grupo 12, este sería el nombre de su PDF. ¿Sí? Eso tienen que copiar y modificar los dos últimos dígitos. Si es grupo 2, 02. Si es grupo 12, 12. Ponen el número por 2 dígitos. Si el deber les pesa más de 5 megas, hay hay páginas en internet, le ponen reducir PDF y les reduce el tamaño del PDF. Y si aún así sigue pesado, me pueden compartir un link, ya sea de OneDrive, de Dropbox o cualquier link que ustedes tengan. ¿Sí? Pero la idea es que ustedes suban al sistema un documento. Entonces en ese documento tienen que indicar el link. ¿Sí? Y les indico que se debe enviar un deber por grupo. Puede ser cualquier integrante. Si quieren subirlos todos los integrantes, no tengo el problema. ¿Sí? Pero con uno basta. Entonces, el problema 1 es encontrar la matriz de rigidez global de la estructura. No de los elementos, sino de la estructura. Y el vector global de fuerza. ¿Sí? Entonces ahí está la fuerza. Y les pongo que no se necesitan calcular las incógnitas. Por si acaso alguien me pregunta, ¿y cómo calculo las reacciones? No necesito. Realizar todo el proceso a mano. ¿Sí? A mano me refiero a que se demuestre paso por paso lo que se ha hecho. Si alguien lo quiere escribir en computadora, lo puede hacer. Pero por este momento no usen MATLAB o cualquier otro programa. ¿Sí?
sino que tienen que describir lo que están haciendo. Entonces está el ejercicio par y está el ejercicio impar. ¿Sí? De ahí el otro ejercicio es lo mismo, la matriz otra vez global de la estructura, pero ahora les pido el vector global de desplazamiento. Y lo mismo, no necesitan ustedes resolver las incógnitas. Entonces tienen aquí, este es para los grupos pares y esto es para los grupos impares. ¿Sí? Después estos ejercicios posiblemente se los mande de deber para resolver ustedes lo que les ha tocado, ya las reacciones y los desplazamientos. Por eso es que es una tarea que va a continuar después. Y finalmente, una tarea 3, que es lo mismo, pero aquí solo ya les pido la matriz global de la estructura, ya no les estoy pidiendo ni fuerzas ni desplazamiento, aunque lo pudieran calcular. Puede ser calculado a mano, pueden implementar MATLAB, Octave o Python, que ustedes lo pueden usar para calcular la matriz, ¿sí? Como es una matriz de 5 elementos, van a tener 1, 2, 3, 4, tienen 4 nudos, los nudos tienen dos ejes, ¿verdad? 2 grados de libertad, tendrían ustedes una matriz de 8 por 8, entonces por eso les digo, la pueden hacer a mano o pueden usar MATLAB. Y esto es para el grupo impar. También tienen aquí 4 nudos, son 5 elementos. Entonces, si desean, pueden implementar MATLAB, Octave o Python o calcularlo a mano. ¿Sí? Ya es decisión de ustedes en el tema 3. En el tema 1 y 2, sí es todo a mano. ¿Sí? Entonces, de esa manera ustedes ya comprenden cómo hacer las 3 matrices iniciales. ¿Sí? Son 2 vectores, vector fuerza, vector desplazamiento y matriz de rigidez. La próxima semana se va a ver aplicaciones ya de elementos. Puede que se vea algo de MATLAB. Finalmente puede que veamos algo también de SAP para que ustedes comiencen a comparar los resultados. Pero una vez que ustedes sepan resolver los problemas o las ecuaciones por MATLAB o a mano, podemos nosotros ya compararlo después con un programa de elementos finitos como SAP. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos a ver la clase de hoy. ¿Sí? Y nos vemos el día lunes, si no hay ninguna pregunta. Les tomo asistencia y con eso terminamos. En un momento les voy a compartir el link de la clase de hoy en PDF para que la tengan antes que la suba al sistema de Moodle. ¿Sí? A veces es un poco lento, entonces por eso me demoro en subir. Ya les comparto en el chat el link para que lo descarguen ahorita y no estén esperando que suba el sistema la clase. Igual se lo va a subir, pero me voy a demorar un poco más. Entonces, para quienes quieran tener los apuntes ya en PDF, lo pueden ver ahorita en el chat. Ahí les compartí el link para que lo puedan descargar.
Entonces está el señor Basurto. Presente, ingeniero. Carrera. Presente. Carreño. Carreño. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Chiquito. Presente, ingeniero. Coronel. Presente. Delgado. Presente. Espinosa. Presente. Estrella. Presente. Galarza. Presente. Guerrero. Presente, ingeniero. Lozano. Presente. Mateusi. Presente. Morejón. Morejón. No está. Moreno. Presente, ingeniero, no me prendí el micrófono. Listo. Ah, por cierto, tengo un pequeño error en el deber. Cuando les digo que AE se considera un valor constante, las unidades serían solo unidades de fuerza. Entonces, si les dice kilonewtons, metros cuadrados, solo es kilonewtons. Si es libras, pulgadas cuadradas, solo es libras. ¿Sí? Las unidades de A por E, que es área por módulo elástico, les entrega un valor de fuerza, ¿sí? Una unidad de fuerza. Entonces, en eso, para que simplemente lo tengan pendiente, por si acaso piensan que no se puede resolver. ¿Sí? Cuando vean ustedes que el valor de AE tienen que asumirlo de tal manera, sepan que las unidades solo son unidades de fuerza, no de fuerza sobre área. Está el señor Moreno. Moreno. No. Murillo. Presente. Murillo Jaramillo. Presente. Palán. Palán. Peñafiel Aray. Presente. Peñafiel Díaz. Presente, ingeniero. Kiridumbay. Presente, ingeniero. Regalado. Regalado. Presente, ingeniero. Rivadeneira. Rivadeneira. Presente, ingeniero. Rodríguez. Rodríguez. Presente, ingeniero. Tenorio. Presente. Toalombo. Presente. Triviño. Presente. Valero. Presente. Villa. Presente. Y Yagual. Buenos días. Sí. Ingeniero Morejón, lo Sí. que pasa es que no me prendí el micrófono. Listo. Está Morejón. Moreno está. Moreno no está. Y Palán. Tampoco. Listo. Si tienen alguna duda del deber, me pueden escribir al correo institucional. Sí. Quizás me demore un poco, pero sí los voy a contestar. Tienen ahí en el chat el link para que bajen las clases de hoy, porque puede que me demore un poco subiendo el video y subiendo la clase PDF. ¿Sí? Lo haré lo antes posible, pero ahí ustedes ya tienen el link para descargarlo. Disculpe, ¿lo puede revisar de pronto? Porque yo le estoy dando clic y no me abre. No sé si es solo a mí o a todos. Sí, ingeniero, Es porque- sale error. Aún no termina la grabación, supongo. No, porque es el link para el PDF. Deme un momento. Sí, sale el apunte. ¿Sí tienen el archivo? Sí, sí sale. ¿Sí sale? Ok. Quizás no se lo pueden descargar porque no tienen acceso a la Universidad de Guayaquil. Quizás tienen que acceder por la Universidad de Guayaquil. En todo caso, si no lo pueden descargar, lo pueden compartir con los compañeros que sí han podido descargar el link. De todas maneras, les repito, se va a subir al sistema también. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes. Y si tienen cualquier otra pregunta, me la pueden hacer llegar.